Bueno, buenas tardes a todos. Me imagino que ya a esta altura estarán saturados de información. Desde ya le quiero agradecer al Consejo Nacional de Empresas Turísticas por la oportunidad. Yo creo que este tipo de eventos son fundamentales realmente para el crecimiento de México a nivel industria turística. En ese sentido, Amadeus es un sistema global de distribución. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Tenemos una presencia global. Y ustedes se preguntarán por qué Amadeus encarga este tipo de estudios, ¿no? Como las tribus de viajeros para el 2030. Bueno, la realidad es que nosotros creemos que el futuro de los viajes va a depender mucho, y el éxito de nosotros en esta industria va a depender mucho de realmente comprender cuál va a ser el comportamiento y el perfil de ese nuevo viajero. Y en ese sentido, entendemos que a países como México es de suma importancia poder comprender esto, porque de alguna manera los va a preparar mejor para ser mucho más exitosos en la definición de estrategias que permitan capitalizar mejor ese negocio, esa industria. Para empezar voy a hablar un poquito de números. Algunos de estos números ya los han visto al principio de la presentación. Creo que el secretario de Turismo fue bastante enfático con los números y lo que representan para la industria del turismo mexicano. Pero quiero solamente detenerme en un punto, que es el tema de la cantidad de viajeros internacionales que viene al mercado mexicano. Y ahí quiero relacionarlo con una entrevista, una presentación que hizo el presidente del Corte Inglés hace un par de semanas en Madrid, en un congreso de turismo también, en donde de alguna manera no solamente remarcaba el hecho de la importancia de la cantidad de visitantes que tenga un país, sino también del consumo de esos visitantes. Y ponía como ejemplo el caso particular de España. España es uno de los principales destinos en Europa turísticos a nivel internacional. Sin embargo, cuando uno compara el gasto en compras que hacen los visitantes extranjeros a la Comunidad Europea, España solamente concentra el 3% de ese gasto, mientras otros mercados como Inglaterra o Francia alrededor del 20%. Eso no es un dato menor, porque significa que hay una oportunidad enorme, en especial para empresas como el Corte Inglés, que se dedican al retail, para poder potenciar esos ingresos. Definitivamente también podemos hablar del mercado mexicano y cómo vino creciendo durante este último tiempo lo que es la tecnología y el uso de los smartphones, el tiempo que permanece promedio mexicano frente a en Internet. Pero yo creo que esto se puede extrapolar no solamente al mercado mexicano, sino a nivel global. Es una tendencia global lo que está pasando. O sea, cada vez más la gente interactúa con Internet, tiene un acceso más frecuente al smartphone, lo que de alguna manera empieza a perfilar las necesidades de esa persona en lo que se refiere a viajes. Y en ese sentido es fundamental tener una comprensión clara de hacia dónde va la tecnología para poder apuntalar lo que son nuestras estrategias de marketing a nivel país para lograr un mayor incremento de los ingresos por turismo. Todos hablamos de Big Data. O sea, Big Data es algo que ya todo el mundo creo que habló y que es algo ya conocido. Ahora, no solamente es importante tener un acceso masivo a la información, sino también hacer un buen uso de esa información. No es menor el hecho que un viajero cada vez busca más personalización. Lo vinieron diciendo en las presentaciones anteriores. Ahora, a veces se confunde personalización con generar una cantidad de acciones que a veces son recurrentes. Yo pongo el caso particular mío. Una vez compré un hotel en Internet, a Santa Cruz de la Sierra. A partir de ahí, toda la semana recibo una oferta de hoteles en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Yo no sé si voy a volver a Santa Cruz de la Sierra, pero me parece que de alguna manera eso no significa personalización. Entonces yo creo que a veces es importante ver cuándo un dato es relevante y cuándo no, porque si no generamos una cantidad de información abrumadora para tal vez el viajero que tal vez no es relevante para sus intenciones de viaje. Definitivamente todo lo que se refiere a datos es fundamental para lograr que esa experiencia de viaje sea mucho más eficiente. Definitivamente todo lo que es la preparación del viaje, la búsqueda,
el acceso a información que sea realmente lo que el cliente está buscando, que sea personalizada en lo que realmente son sus necesidades. ¿Qué tipo de datos pueden ayudar a que esa experiencia no sufra ningún tipo de accidente? ¿De qué manera podemos interactuar durante ese periodo de viaje con el viajero para que si surge algún inconveniente, como muchas veces es común, no sé, la erupción de un volcán o una cuestión climatológica X que se pueda presentar durante ese trayecto o ese viaje, uno puede interactuar con ese viajero de una manera efectiva para lograr que no sea una disrupción en sus objetivos de viaje. Definitivamente siempre es importante entender, o sea, cómo un viajero llega a un destino. O sea, porque a veces uno cree que el viajero llega específicamente porque vio una promoción en un diario. La realidad es que hoy el viajero se mueve de otra manera. O sea, los principales medios por los cuales se define un viaje son, por supuesto, Internet, por supuesto, todo lo que se refiere a consejos de amigos, redes sociales, y en eso es importante que nosotros trabajemos en buscar herramientas que permitan canalizar esa oferta. También, por otro lado, ¿qué tipo de funcionalidades usa un viajero? Bueno, todo lo que es mapas interactivos es básico, o sea, es fundamental. Todo lo que son digamos, avisos o lo que puede ser un caso particular, puede ser TripAdvisor, o sea, que son recomendaciones de otros viajeros o recomendaciones de personas expertas en viajes, son fundamentales para la definición de un viaje. Con lo cual, digamos, uno como proveedor de la industria tiene que estar muy atento a estas tendencias. En este sentido, Amadeus, y quiero poner un ejemplo puntual que hemos hecho con la Comunidad Europea, la Comunidad Europea tuvo una iniciativa, la Comisión de Turismo de la Comunidad Europea tuvo una iniciativa para, de alguna manera, generar una página web que pueda integrar todo el contenido de los distintos departamentos de turismo de los distintos países en una sola herramienta móvil. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, uno cuando va a Europa no necesariamente va a un país en particular, sino va a recorrer ciertos destinos o busca ciertas alternativas. Bueno, a través de esta herramienta lo que logró la Comunidad Europea es integrar todo el contenido de los departamentos de turismo de todos los gobiernos e integrar toda la oferta europea en una sola herramienta móvil. Acá les puedo mostrar una imagen de cómo se desempeña la herramienta. La herramienta es muy interactiva. Lo importante de esto es que usamos todos los datos que yo les mencioné antes como parte para la creación de esta herramienta, o sea, mapas interactivos, acceso a fotos, acceso a comentarios de viajeros, acceso a comentarios de personas experimentadas en un destino en particular. Por supuesto, toda información relevante que de alguna manera permite a ese viajero entrar a esta página web y poder hacer o crear un itinerario dentro de Europa de una manera sencilla. Desde ya, y creo que es muy coincidente con lo que es el mensaje de este Congreso, digamos México 2030, nosotros estamos también pensando en el viajero del 2030. Y en esto creo que hay datos que son fundamentales. Se esperan más de 1.800 millones de viajeros para el 2030. Por supuesto, se habla siempre de la economía de China, que va a superar a Estados Unidos. Yo creo que en este momento de México esto es un dato fundamental, más conociéndose ya que se ha firmado un convenio transpacífico entre los distintos mercados de América que están sobre el Pacífico y las economías chinas y del resto de Oriente. Esto seguramente va a representar un incremento significativo en el nivel de negocios entre estas dos áreas de comercio y también seguramente va a incluir un incremento de turistas de estas regiones, con lo cual México debería ir preparándose en cómo poder servir mejor a este nuevo turismo que seguramente tiene unas necesidades distintas al turismo que tal vez estaban acostumbrados. El mundo del 2030. Bueno, desde ya, y yo creo que esto es algo que ya venían diciendo en las presentaciones anteriores, es fundamental entender que hoy por hoy el viajero se mueve más por experiencias más que por una cuestión material. Hoy lo que buscan son experiencias. Desde ya hay un tema que no es menor, que es el bleisure, que es una palabra medio extraña, pero lo que significa es la mezcla de tener un viaje de negocios y también
aprovechar ese viaje para conocer el destino. Entonces, digamos, mezclar lo que es el viaje de negocios con una actividad de placer. Y de qué manera nosotros podemos capitalizar esa posibilidad, ese potencial. Yo creo que en ese sentido México es un país que tiene una oferta que realmente puede abarcar muchas de las necesidades y muchos de los objetivos de muchos de los viajeros internacionales. No solamente la parte de placer, la parte histórica, la parte de shopping, de negocios, o sea, que realmente puede hacer lo que se llama un cross-selling o una venta cruzada de productos que permita potencializar mucho más los ingresos del turismo en el mercado mexicano. Desde ya también, y esto es algo que no lo podemos obviar, cada vez más la gente está preocupada acerca de la ecología y de qué manera ese viaje realmente no impacta a la ecología del país que está visitando, de la región que está visitando, y desde ya todo lo referido al capital social.